Mi nombre es Lizeth López Hernández. Actualmente curso la materia de instrumentación en el grupo 3M14 y este es el video reporte de la práctica 3 titulada Sensor Potenciómetro. Primero vamos a ver el funcionamiento del circuito, el cual es un medidor de ángulo digital. Podemos observar que cuando colocamos la perilla en 0 grados el voltímetro nos entrega un valor de 0.51 volts y al salirnos de esa zona no cambia el valor, pero sí cuando se viaja desde 0 hasta 180 grados hasta llegar a 3.51 volts cuando la perilla marca 180 grados. Nuestra zona de operación es de 0 hasta 180 grados. Podemos ver el circuito aquí. Y su correspondiente diagrama es este. Podemos observar que tiene 3 amplificadores operacionales, cada uno en diferente configuración. El primero se encuentra en la configuración de seguidor de voltaje, el segundo en la de restador y el tercero en la de amplificador no inversor. Para comenzar la construcción del circuito, primero se hicieron mediciones únicamente en esta parte del circuito. Se obtuvo el voltaje en el potenciómetro, este potenciómetro es de 1 kilo ohm, y la corriente que viaja a través de la resistencia y el potenciómetro. Se calculó la potencia y se obtuvo el valor absoluto. Estos fueron los resultados de los valores obtenidos mediante mediciones y estos son los calculados. También se obtuvo el voltaje que presentaba el potenciómetro, es decir, de aquí a aquí, en 4 puntos: Vp-min, Vp1, Vp2 y Vp-max. Vp-min hace referencia al valor que nos entrega el potenciómetro en un extremo y Vp-max en el otro extremo. Vp1 y Vp2 marcan los rangos de voltaje o marcan más bien el voltaje en el punto cuando la perilla se encuentra en 0 grados y cuando la perilla se encuentra en 180 grados. Vp-min haría referencia a un punto en esta parte del transportador y Vp-max a esta parte. Se calculó el rango de operación en su correspondiente en voltajes, mediante la diferencia de Vp2 menos Vp1, lo que nos da un equivalente a 1.8 volts. El voltaje de referencia es Vp1, ya que a partir de ahí se va a considerar la zona de operación. Por lo que en esta parte del circuito el voltaje de referencia se obtiene mediante este potenciómetro y es entregado al amplificador en su configuración de restador, es decir, que se le va a restar el voltaje de referencia al voltaje entregado por el potenciómetro para asegurar que trabaje de 0 a 180 grados. Finalmente se calculó la ganancia y las resistencias correspondientes para la última fase, que es la de amplificación. Primero, la ganancia se obtuvo considerando que queremos llegar a un máximo de 4 volts cuando la perilla marque 180 grados y se dividió entre el voltaje de rango, lo que nos da una ganancia de 2.22. Para lograrla, se propuso una resistencia de 1 kilo ohm y se calculó la resistencia de feedback o de retroalimentación que nos dio 1220 ohms. Finalmente del circuito se hicieron varias mediciones desde 0 hasta 180 grados y los voltajes obtenidos fueron estos, los voltajes calculados fueron estos y el error absoluto y relativo se muestran en estas dos últimas columnas. Algunas fotos del circuito se encuentran aquí. Es importante mencionar
que en el caso de que el seguidor de voltaje no hubiera sido implementado, el circuito no funcionaría correctamente, ya que al eliminar este seguidor, el valor de resistencia sería modificado, ya que se encontraría conectada así. El cursor del potenciómetro con una resistencia de 1 kilo ohm, y en caso de que existan modificaciones en esta parte, afectarían al voltaje entregado en esta parte o por el potenciómetro. Entonces, para asegurar que el voltaje en el potenciómetro en este punto no sea modificado por las subsecuentes fases del circuito, se debe de implementar un seguidor de voltaje. Esto es todo. Muchas gracias.